La diabetes lo van a usar para completar su aquí. La diabetes va a ser considerada como una enfermedad metabólica, no es un síndrome metabólico. Esta va a ser considerada como una enfermedad metabólica. ¿Por qué va a ser considerada como una enfermedad metabólica? Porque va a tener alteraciones ¿en quién? En los hidratos de carbono, en los lípidos, pero principalmente en las proteínas. Ahora, esta diabetes mellitus, además de considerarse como una enfermedad metabólica, también se va a considerar una de las enfermedades más comunes en el medio. De esta enfermedad metabólica vamos a ver que se van a clasificar en diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional. De la más importante, o de estas la más importante, va a ser la diabetes mellitus tipo 2. Esta diabetes mellitus tipo 2 es la más común, las más frecuentes y no tiene aviso de aparición. Además, que está relacionado con otra patología más. ¿Qué quiere decir? Esta diabetes mellitus se puede desencadenar gracias a la resistencia a la insulina. Porque nos está dando un inicio de una hiperglicemia, es decir, de una elevación de la glicemia sin causa aparente. Además, que en esta diabetes mellitus la mayoría de los pacientes son pacientes obesos, son pacientes con estilos de vida vamos a decirlo modificado, ¿no? Comen chatarra, comen dulces, no tienen un tipo de estilo de vida adecuado. Ahora, dentro de la diabetes mellitus vamos a ver las diferencias entre estos dos. La diabetes mellitus tipo 1 es considerada como la diabetes... ¿Quién es? Hola chicos, buenos días, hasta ahorita. Ahorita no se preocupe, la doctora Araujo me mandó a revisar las aulas, me tocó justo con usted. Entonces, me irá bien al fondo, pero bien al fondo. Creo que no hay así. No hay problema, voy a estar para ti. Voy a crecer. No, doc, la gravedad no ayuda a crecer. Nosotros nos queremos decir. No, doc, a la chingada. Tranqui. Sigan. Ahora escuchen, en la diabetes mellitus tipo 1, esta diabetes va a ser considerada como autoinmune. Quiere decir que en esta diabetes las células beta del páncreas están afectadas. Si esta diabetes tipo 1, las células beta están afectadas, quiere decir que mi paciente le tengo que dar insulina. ¿Para qué? Para que mi páncreas pueda funcionar. Entonces, la diabetes tipo 1 es una diabetes de tipo autoinmune. Ahora, vámonos a la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 va a ser una diabetes idiopática. Ya lo más, esperen. Antes que me olvide. En la diabetes mellitus tipo 1, la principal característica es que se presenta en jóvenes a partir de los 18 años. Quiere decir que no se presenta en adultos y que normalmente se debe a una afección en las células beta del páncreas, que son las que ocupan más o menos el 60% de la producción de la insulina y del... ¿Las células beta generan glucagón? No. Insulina y amilina. Insulina y la amilina. La amilina. Son dos. Entonces, en estos pacientes, en un paciente con diabetes mellitus tipo 1,
Las células beta están afectadas, por ende no generan insulina. Si no generan insulina, ¿qué tengo que hacer? Reponer mi insulina. ¿Cómo? Le tengo que administrar insulina. ¿En qué pacientes se hace presente? En los jóvenes, 18 años o incluso niños. Que también ahí va a otro tipo de insulina, de otro tipo de diabetes. Los que son por debajo de 18 años se conoce como diabetes por defectos de las células diabetes por defectos genéticos de las células beta, que generalmente dentro de estas diabetes de genético por las células se van a presentar dos tipos, lo que es la diabetes neonatal y lo que es la diabetes de Modi, que es otro tipo de diabetes que está específicamente relacionado con los defectos genéticos de las células beta del páncreas. No es lo mismo decir una diabetes neonatal que una diabetes mellitus tipo 1, es muy diferente. En la de tipo 1 se presenta en menores de 18 años. En la diabetes por defectos genéticos se puede presentar hasta en neonatos. La de Modi generalmente es por pacientes que tienen descendencia con antecedentes de diabetes. Estos en recién nacidos, la de Modi, que tengan por lo menos 2 generaciones con diabetes mellitus. Y obviamente, por herencia autosómica dominante, mi paciente va a tener diabetes. Doctora, digamos, si ya tiene un bebé que ya nació con diabetes, o bueno, que está con diabetes ese bebé, ¿sería diabetes por defecto para toda su vida o podría pasarse a una diabetes? Dependiendo de la afección del páncreas, y obviamente se hacen estudios para ver cuánta funcionalidad tiene el páncreas para que vuelva a nuevamente funcionar con la secreción de insulina. Pero podría ser para defectarse ya sea un tipo 1 o tipo 2. Okay. Ahora, otro detalle en la diabetes mellitus tipo 1 es que esta diabetes es de aparición súbita. ¿Qué quiere decir? Que es inmediato, que automáticamente van a empezar a aparecer los signos y síntomas. Va a presentar poliuria, polifagia, va a presentar pérdida de peso, va a presentar astenia, va a presentar taquicardias, automáticamente, de golpe, en estos pacientes. Ahora, vamos a ver en la diabetes mellitus tipo 2. Generalmente tienen resistencia a la insulina. Son pacientes insulinoresistentes. ¿En qué pacientes se va a dar? En pacientes generalmente mayores de 40 años, pero puede haber excepciones por genética que puedan presentarse en los 35. ¿Qué características tiene? Tiene una aparición lenta, es decir, una aparición gradual. ¿Qué quiere decir? Que va a ir apareciendo primero malestar, descompensación, hiperglicemias, diaforesis. Generalmente la diabetes mellitus tipo 2 se acompaña de pacientes obesos que pueden disimular como que los malestares que sienten es por la obesidad y no por la diabetes. Pero ¿qué nos va a llevar a pensar que mi paciente tiene diabetes? Que va a presentar acantosis, hiperpigmentación en los plexos del cuerpo. ¿Por qué está cambiando? ¿No se daña? No me baño, me froto, no sé. Entonces eso ya es característico de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué se va a completar? Aparte de las 3 P's, ya va a empezar a presentar polipsia, ya va a empezar a presentar polifagia, ya va a empezar a presentar poliuria, pero no es súbito, no es de que un día para otro mi paciente ya va a tener todo. Además, estos pacientes
se caracterizan por generar hiperglucemias. Ahora, ¿qué pasa con las complicaciones? Si a mi paciente con diabetes mellitus tipo 1 que no me genera insulina, no le administro insulina, ¿qué me va a pasar? Me va a desencadenar cetoacidosis diabética. Porque no va a haber una forma de eliminar esos cuerpos cetónicos. Entonces tiene que ir hacia algún lado que van a ser mis células. Ahora, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, también me puede generar por las hiperglucemias cetoacidosis. Y si esa cetoacidosis también se puede complicar con una descompensación metabólica. Y en este caso va a presentar acidosis metabólica, respiratoria, porque no hay una manera de eliminar los cuerpos cetónicos. Entonces, este paciente con cetoacidosis más descompensación metabólica, igual, Falla multiorgánica, genera las fallas multiorgánicas. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, cuando no se le detecta a tiempo el nivel de glicemia, generalmente ya ingresan en lo que es una cetoacidosis cuando el glucómetro no marca las cifras, que es lo que se conoce como el high. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes le toman la muestra de sangre al glucómetro y no marca, nos quiere decir que esa high que sale en el glucómetro es que la glicemia de mi paciente está por encima de 300. ¿Cuántos son los valores normales de glicemia? De 70 a 110. Imagínense que en este paciente sea high y no marque, me está diciendo que mi glicemia está por encima de 300. Entonces, estos pacientes tienen un tratamiento más difícil. A diferencia de esto, ¿alguna vez han debido ver ustedes en TikTok, en los videos que ven, que hay unos aplicadores o unas bombas de infusión de insulina que les aplican a jóvenes, que está legalmente programado, ¿no? Que se les ponen en el brazo, que son las bombas de infusiones programadas de insulina, que eso es en los pacientes con diabetes tipo 1. Esas bombas que ustedes ven son diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 no necesito darle insulina. Lo único que necesito es bajarle su azúcar, nada más. ¿Cómo le voy a bajar su azúcar? Dándole metformin. Bien, ustedes muy bien. Ahora, ¿qué características más vamos a encontrar? ¿Cómo yo puedo diagnosticar que mi paciente tenga una diabetes? Puedo hacerlo mediante la glicemia basal o glicemia en ayunas, que me va a mostrar más o menos 84 miligramos por decilitro. Quiere decir que no está muy elevada, pero tampoco está entre los parámetros normales. O la glicemia me arroja una resistencia a la insulina. Recuérdense que esta resistencia a la insulina tiene dos características: las HDL bajas y mis triglicéridos elevados. Mi azúcar se puede mantener en 80, no me dice si es diabetes o resistencia. En este caso, si es diabetes y quiero corroborar que efectivamente sea diabetes por mi clínica, descarto lo que es la resistencia, me quedo con diabetes y le hago una intolerancia oral a la glucosa, donde por tiempo me van a ir administrando una cantidad mayor de glucosa para ver cómo el cuerpo va a funcionar. ¿No ves? Y ahí va a ser el que me diga efectivamente si el paciente es diabético. Ahora, hay casos en los que la clínica no nos puede acompañar, no necesita, no tiene nada. No tiene nada, no tiene polidipsia, sí puede ser polidipsia, pero es que he comido sal y me da sed.
pero si la orina está más densa, está más concentrada. Perfecto. ¿Qué se le puede realizar a este paciente? Un examen general de orina. ¿Dónde qué me va a marcar? Tal vez la eliminación de azúcar en sangre, que eso es característico de un diabetes, de un paciente diabético de tipo 2. ¿Cuáles son los factores que más van a afectar en este caso? En la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 se encuentran factores ambientales, se encuentran factores genéticos y también se encuentran factores biológicos. Entre los biológicos, paciente con diabetes tipo 2, paciente con obesidad. Lo mismo va a pasar con la diabetes gestacional. La mamá puede tener alguna alteración en la generación de insulina debido a la captación de hidratos de carbono, de lípidos o también de proteínas. ¿Ven? Listo. Ahora, en base a eso, dime. ¿Se puede pasar de diabetes tipo 2 a una diabetes? No. Doctora, en caso de nuestro paciente, ya que presenta un adenocarcinoma pancreático, no está secretando la insulina, entonces no se puede convertir a tipo 1 de tipo 2. O sea, tu paciente tiene una alteración, pero es una alteración neurológica, no es una alteración autoinmune. Es algo que le está generando, no tu propio cuerpo. El adenocarcinoma es algo maligno que está atacando a tu cuerpo, no tu cuerpo a él mismo. Entonces, en este caso, no se va a convertir a una insulina tipo 2, sino puede ser una diabetes mixta. En principio. En caso de que le extirpen el páncreas, ya sería una de tipo 1. En el caso de que pierda la funcionalidad pancreática total. Como pasa en el caso de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, por alteraciones, por ejemplo, sea un páncreas ectópico, una atrofia pancreática o un carcinoma pancreático, obviamente los tres tipos de células no van a funcionar bien. No van a funcionar bien. Entonces, en este caso, ¿qué necesitamos? Ver si la captación de glucosa no está afectando ni la generación de insulina ni la generación de glucagón. Porque acuérdense que si el glucagón nos ayuda, o bueno, la insulina nos ayuda con la glucosa, el glucagón nos puede afectar. Porque acuérdense que el glucagón es la insulina o la hormona denominada hiperglicémica, porque eleva la cantidad de glucosa. ¿Ven? Bien, ¿ven? Completen ahora su rutina en base a esto. ¿Qué preguntas ustedes se podrían hacer para